¿Qué onda, tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video. En esta ocasión les traigo la reacción a la actualización 1.10. Lo que ustedes están a punto de ver es un video de la previa a la actualización 1.10. Ya la mayoría de ustedes tuvo la oportunidad de jugar con el Tiger, de jugar con el E100, de ver cómo está el EDR, todos los demás tanques que Wargaming ha retocado. Nosotros lo vamos a estar jugando, pero quisiera yo saber la opinión de ustedes luego de que vean este video. Ustedes me hagan los comentarios y díganme si yo estoy en lo cierto o no con los comentarios que hago yo ante esta actualización. Cabe mencionar que para no hacer largo este video, van a ver unas cosas que las voy a ir cortando, no tal cual las dije en el directo, para que no dure media hora el video, porque si fue muy largo. Vamos a ver lo del análisis de la prueba común de la actualización 1.10, la actualización más grande del año. Así que, ¿qué nos va a traer? La prueba común de la actualización 1. Sí, es cierto. Wargaming dijo que iba a poner en español este video. Así que vamos a reaccionar a él. 1.10 está a la vuelta de la esquina. Es una de las más grandes de los últimos tiempos. Renovamos el mapa Río de Perlas. Cambiamos características de algunos tanques medianos pesados y vehículos con ruedas. Agregamos una nueva mecánica para ganar bonos a bordo de vehículos de nivel 10. Actualizamos el sistema de comunicación para la batalla. Y renovamos el modo cazador de acero. Veamos todos los detalles. Modificaron el Steel Hunter, espero no lo hayan arruinado. Realizar cambios de equilibrio a los vehículos es un proceso constante. Actualmente es evidente que el rendimiento de algunos medianos destaca por encima de los demás tanques de la clase. Estos medianos son el Proyecto 65, el Update 430U y sus predecesores del nivel 9. Llegó la hora de domar a estas bestias. El Proyecto 65 tendrá menor velocidad de rotación de torreta, un tiempo de apuntamiento levemente mayor y mayor dispersión, incluso luego del disparo. Es decir, que este tanque le van a arruinar la movilidad y el tiempo de recarga entre tiro. Estándar B sufrirá cambios similares. Además, ya no podrán equipar a estos vehículos con una barra de carga. Lo de la barra de carga, en esa parte creo yo que está bien, porque a mí desde el inicio se recuerdan que les mencioné que porque un tanque parecía autocargador iba a tener la posibilidad de tener una barra. Así consigue la misma lógica, incluso hasta más insano es teniendo esa barra, pero en eso no me afecta. Yo siento que no me afecta, está bien, le caerá muy bien al juego que le quiten eso. La mecánica de los autocargadores y el estilo de juego de estos tanques italianos no cambiarán. También haremos cambios al Update 430U y al Update 430. Las cúpulas del comandante y del artillero del vehículo de nivel 10 tendrán menos blindaje. Bueno, con respecto a eso está bien, porque estas cúpulas vos las apuntás y tienen un ángulo incluido con RNG. Tiene bastante incluido eso. Lo que les digo yo, de que si es esta cúpula que le van a quitar al 430 y al 431, se la tocaron un poco al E5 de esa forma, les aseguro que rompen de nuevo el E5. Además, aumentará la dispersión durante el movimiento y al girar la torreta. Aumentar la dispersión en el apuntamiento y al girar la torreta. No es que tenga la mejor dispersión, pero me imagino que dijeron, vámonos por este lado. Los cambios de equilibrio para el tanque Update 430 de nivel 9 solo afectarán a la dispersión del cañón. Los cambios a sus características. Es decir que el nivel 9 va a seguir estando bueno. O sea, no es malo. Ahorita, para mí, el 9 no es roto. El 10 sí. Corregirán el rendimiento general de estos vehículos, pero mantendrán sus características clave. Descubrirán los detalles de los cambios a estos medianos en un artículo dedicado que publicaremos en el portal. Estamos debatiendo cambios de equilibrio a ciertos vehículos con ruedas que a menudo se desempeñan demasiado bien en batalla. La posible solución es disminuir la velocidad máxima y las dinámicas de aceleración, además de reducir levemente los parámetros de sus cañones. Un cambio importante será el ajuste de la penalización a la velocidad tras recibir daño en las ruedas. Las primeras dos ruedas dañadas supondrán una caída más pronunciada de la velocidad. El vehículo... Eso es cierto, porque el tanque, a pesar de que se movía lento, cuando vos le dañabas las ruedas no dejaba de acelerar. En cambio ahora con esto, si le dañas cierta cantidad de ruedas, al parecer sí se le va a notar la cantidad de velocidad que tiene. O sea, no, la palabra correcta no es desaceleración, pero por lo menos va a reducir su velocidad. Eso es muy bueno.
porque vas a tener la oportunidad de que ese tanquecito no se te escape. El vehículo se volverá más lento y será mucho más fácil dispararle. Los jugadores deberán jugar con más cuidado a bordo de los vehículos con ruedas, porque cada error costará muchísimo más. Realizamos cambios muy anticipados a pesados soviéticos, estadounidenses y alemanes. El IS-4, el T-110E5, el E-100 y varios otros vehículos de sus respectivas ramas recibirán un cambio de aire. El IS-4 ahora será más efectivo en la primera línea. Mejoraremos su blindaje frontal y aumentaremos la velocidad de rotación del chasis y la torreta. Su mejor cañón será menos preciso, pero cargará y apuntará más rápido. Reduciremos la dispersión durante el movimiento y la rotación de la torreta. También cambiaremos a los otros vehículos de la rama. Ok, al fin le van a dar amor al IS-4. Lo interesante del IS-4 es no tenía buena penetración, eso se lo van a tocar, ¿verdad? El movimiento del tanque era bien tosco, como que si fueran sumamente súper pesados. No tenía esa movilidad que a veces le ves al 277, al IS-7. Era careciente de eso. Pero... el KB-3, el KB-4 y el ST-1 para que sean mejores en combates a corta distancia. ¿Qué le pueden hacer? Mejorar el cañón el KB-4 puede ser, porque el KB-3 tiene un cañón DER, el KB-4 tiene un cañón con DPM. El STI yo creo que es lo más rescatable de esos cuatro que acaban de mencionar. El ST-1 es uno de los tanques que no es competitivo, pero una vez lo adquirí, esa torreta es muy buena. El T-110-5 seguirá siendo un pesado versátil con buen blindaje y una potencia de fuego formidable. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que el E5 va a seguir teniendo su movilidad con el mismo blindaje. Y va a tener el mismo daño por minuto. Vamos a ver qué le tocan. Dispersión. Mejoraremos su precisión y su daño por minuto. Ah, ok. Es lo que les mencionaba anteriormente. Hace mejor el cañón. Y el daño por minuto incrementa. También mejoraremos las características de combate del M103 y del T-32. El superpesado E-100 se volvió... ¿Qué le puede tocar? El T-32 me gustaría que le mejoraran un poquito la penetración. Y al 103, como al parecer solo van a manejar el cañón, quizás la misma lógica va de mejorarle el daño por minuto. No tiene mal daño por minuto, pero... la armadura de ese tanque, ese es diferente al E5. El E5 tiene la cópula, ¿vieron? El M103 lo que tiene es arriba de la cópula. Tiene una gran chorcha, entonces esa chorcha vos la ves y decís, ese es un punto débil. Ahí le tengo que pegar. Este tanque va a ser un dilema, el E100 ya van a ver. Para mí que este 100 se va a volver la versión del mouse cuando el mouse fue potente hace 2 años. Y ya después van a retocar de nuevo al E100 porque lo dejaron muy fino, ya van a ver. Así lo veo yo. Volverá más resistente. El frente de su torreta tendrá más blindaje. Ahora será más difícil penetrar sus cachetes. El E100 también... Sí, es cierto. Incluso el E100, estos cachetitos son fáciles de penetrar, pero si él angula de cierta forma, cuesta un poquito. Pero igual es penetrable con balas AP, a pesar de que es un súper pesado alemán. Otra cosa que me gustaría que le mejoraran es esta parte de aquí, que le mejoraran un poquito la placa esta de aquí. También recibirá un nuevo cañón, nuevo y alternativo que será mejor en combates cercanos. Es menos preciso, pero inflige más daño y tiene mejor cadencia de fuego. Además, reduciremos el tiempo de apuntamiento del cañón de 15 centímetros. Ah, ok, le van a poner el cañón de ¿qué? De la Jack Tiger, para que tengan una opción así como el mouse. El mouse tiene la opción de tener un cañón con un mejor alfa y uno con un buen DPM. Yo juego el mouse con el del DPM. Si el E100 lo vuelven así, creo yo que el E100 va a ser un tanque muy competitivo. Otros vehículos de esta rama recibirán cañones nuevos y más efectivos. Mejoraremos el blindaje de la torreta de todos estos tanques. Descubrirán todo sobre las nuevas... Ah, imagínense, van a tocar el E75, van a tocar el Tiger 2, van a tocar el Tiger 1 y el Tiger P. Este Tiger P no es que yo recuerde que tuviera mala torreta. El problema es esa cópula que sobresale, ¿verdad? Me imagino que con el Tiger 1, ahí sí habría problemas porque esa cosa era de papel. ¿Qué le van a tocar? No lo sé. No creo que lo vayan a dejar un Tiger 2 de esa forma, pero este Tiger P sí convendría bastante que le mejoraran esa torreta. Es muy fácil y además que gira muy lenta esa torreta. Características de los pesados de estas 3 naciones en el artículo dedicado que publicaremos en el portal. Actualmente hay varias formas de ganar bonos en el juego.
Una de las más populares es jugando batallas aleatorias a bordo de los vehículos de nivel 10, pero hay un problema. Ok, sí. Ganar bonos, no la mayoría de gente es capaz de sacar una buena partida y que te den bonos por partida. Entonces, solo los jugadores que son experimentados o Unicorn o semi-Unicorn, esos locos viven farmeando bonos porque sacan buenas partidas seguidas. En cambio, alguien que es normal como yo, un jugador promedio, a veces te alegras porque te dan ahí un "¡Ah! Me dieron bonos", ¿verdad? Entonces, vos ves esos jugadores que son buenos y tienen bonos y pueden comprarse esos camuflajes bonitos. En cambio, a uno le toca esperarse, ¿verdad? Vamos a ver qué trae ahora con respecto a Es eso. imposible predecir la cantidad de bonos que se ganarán al final de la batalla. Los jugadores tampoco pueden predecir si ganarán o no logros épicos o de héroe de batalla. Es por eso que llegó la hora de transformar el sistema en uno más transparente y predecible. Ya no se podrán ganar bonos por medio de los logros. Había pocos logros y era difícil predecirlos. En el nuevo sistema ganarán bonos en todas las batallas con vehículos de nivel 10, no solo en batallas de un único nivel. Las siguientes reglas aplican a las batallas aleatorias. Los mejores 3 jugadores del equipo ganador según experiencia recibida ganarán 7 bonos. Los mejores 10 jugadores ganarán 5 bonos. Los jugadores del equipo perdedor ganarán 5 y 3 bonos respectivamente. Ok, vean, esto está bonito porque esto es como el pase de batalla. En el pase de batalla estoy diciendo, si logras esto tenés tantos puntos, si perdés esto tenés tantos puntos. Es más transparente porque no tiras la moneda y decís, necesito tantos bonos. ¿De qué forma los voy a conseguir? Pues por lo menos aquí, ve, top 3 de los jugadores, ya sabes que 7 de esos los vas a conseguir. Sí, y tenés que esmerarte, pues, pero por lo menos vos sabes que la recompensa está ahí. Si entras en el top 10, 5 bonos. Es decir, que van a premiar a los 17 jugadores. No, perdón, déjame ver, top 10, top 3, a los 13 jugadores. Van a premiar a 13 jugadores. Analicemos, top 3 gana 7. Ahí solo hay 3 jugadores, ¿verdad? Y de ahí, aquí tendría que decir top 10 por experiencia. Tendría que decir del top 4 al top 10 para solo premiar 10 jugadores. Mínimo en el día vas a sacar unas 30. Si jugás 30 partidas, 90 bonos. Pero espero que sea así como les digo, del top 3, 7. Y del top 4 hacia el 10, 5. Yo creo que sí, por ahí puede ir. Los jugadores del equipo perdedor ganarán 5 y 3 bonos respectivamente. Cada vehículo de nivel 10 puede ganar 50 bonos por semana. Podrán ver la cantidad actual de bonos ganados en cada vehículo en el carrusel de... Ok. Cada tanque te va a ser capaz de sacar 50 bonos solamente por semana. Buena cantidad de farmeo que vas a poder hacer. Porque si tienes un montón de tanques y le dedicas tiempo, más con esto de la pandemia, imagínate, 50 bonos. 50 entre 7 sería, ¿verdad? 7 por 7, 49. Con 7 partidas que quedes en top 3, con un tanque ya vas a poder tener los 50 bonos. Bueno, 49, ¿verdad? 7 partidas. En 7 partidas no está mal. No está mal. Gracias al nuevo sistema será fácil entender cómo ganar bonos con los vehículos de nivel 10, sin afectar a los otros modos de juego y los vehículos de otros niveles. Los jugadores que intencionalmente ganan bonos apreciarán la eficacia del nuevo sistema. La comunicación con los aliados durante la batalla es un elemento crucial para alcanzar la victoria. Las órdenes y los medios de comunicación de batalla actuales no permiten a los jugadores intercambiar información de forma efectiva y eficiente. Eso es cierto. Yo siempre comparo este juego, yo sé que no tiene nada que ver con Fortnite, pero en Fortnite vos podés poner pines, le puedes decir al otro estás atacando por aquí, te movilizas por allá. Y es mejor, o sea, no tenés que estar diciéndole, ok, enter, hey, voy a ir por aquí, me ayudan. No. Vos con un pincito le estás diciendo al otro, aquí hay un arma, aquí hay una cosa, etc. Ahora Wargaming quiere implementar eso después. No sé, le tomó muchos años para hacer eso. Para abordar este problema, decidimos mejorar el sistema de comunicación entre los jugadores. En la actualización 1.10, los jugadores podrán colocar distintos marcadores en el campo de batalla, hacer señas a sus aliados e interactuar con las bases aliadas. Aquí hay algo importante. Le dicen a cierta distancia hay un jugador y al otro precave y dice, ah, ok, alerta. El otro ve y dice, ataquemos y vámonos por este jugador. Y el otro le puede confirmar que sí le va a ayudar. O le dice, vamos a capturar. Ya van a saber la intención del otro para que se va a quedar acampando. Y enemigas. También habrá órdenes nuevas para el minimapa. Los marcadores de ubicación se verán en el campo de batalla y en el minimapa.
Los aliados podrán reaccionar a los marcadores. Al costado de cada marcador verán la cantidad de jugadores que planean apoyarlos. Si un miembro... Al costado de cada marcador van a ver cuánta gente te le dio like al post. Voy a vivir poniendo pines en el mapa. Voy a ir por acá. Démele like. Que está preparado para cubrirlos podrán darle las... El menú radial de órdenes cambiará notablemente. Ok, el menú radial de órdenes va a cambiar. Dice, vamos a ver, atención aquí. Me voy a mover allá. Ayuda. Recargando. Eso está bien. Es más lógico y más especial para que la gente que es nueva entienda esas directrices sin tener que saber que existe. Ya directamente cuando entre en el entrenamiento que te enseñan a utilizar esto. Necesito apoyo. Voy a apoyarte en este lugar. Gracias. Retrocede. Ayuda. Recargando. Eso está bien. Tendrán nuevas órdenes. Durante la cuenta previa a la batalla se marcarán los puntos claves del mapa. Podrán demostrar su intención de moverse a cierta posición haciendo clic en uno de los marcadores. Gracias a las nuevas formas de comunicación, los jugadores podrán coordinar mejor sus movimientos en batalla. Vayan a la prueba común, prueben el nuevo sistema. Alejémonos un poco de tantos tecnicismos y contemplemos algo hermoso. Este mapa, chicos, solo me recuerda a la Waffenträger I-100. Vos te posicionabas. Hay un flanco. Creo que lo van a manejar todavía ese flanco por acá, que te podías ir detrás de las montañas y pelear ahí y la Waffenträger te aparecía por arriba y te metía los 6 pepinos. El tan ansiado mapa Río de Perlas regresará al juego totalmente renovado. Recibió cambios este mapa bien asiático. En sus aspectos visuales y en sus mecánicas. Tiene partes abiertas, tiene mapa de ciudad y tiene como bosque. Entorno del sur de China. Nunca hubo en World of Tanks un paisaje similar a este. Los veteranos se llevarán muchas sorpresas placenteras en Río de Perlas. El principal problema... Vaya, vean aquí, ve. El principal problema, y antes de que lo diga él, es... Vos venías y subías aquí, y desde aquí tenías que empezar a pelear contra los que venían del otro lado, ¿sí? Y estos de aquí, vos no podías pasar al otro lado. Pero el otro lado podía pasar aquí y hacer cooldown aquí, e incluso venir a ponerse aquí. Lo que yo les decía es esta parte de aquí. Las Waffenträger venían y se paraban aquí. Desde aquí te hacían una emboscada. ¿Y cómo reaccionabas? Vos le metías un tiro y ellas te metían 6. De la versión antigua era que el mapa tenía un diseño de pasillo. En la nueva versión esta falla ha desaparecido casi completamente. Las rutas ahora están bien conectadas. Hemos reemplazado los pasajes angostos con espacios abiertos. Pues imagínense, en estos mapas tuve mis primeras partidas con el KB-85, que es lo que más recuerdo yo. Al mismo tiempo habrá muchísimas formas de flanquear al enemigo. Los jugadores llevan mucho tiempo esperando el regreso de Río de Perlas y en poco tiempo el mapa se convertirá en otra zona de enfrentamientos. El mapa está disponible en batallas estándar y encuentro a bordo de vehículos de nivel 3 a nivel 10. Van a haber batallas de encuentro en nivel 3. Eso está interesante porque Wargaming le está apostando a que los jugadores nuevos también tengan esa posibilidad de ir entrenándose para conocer un encuentro, o sea, no solo una batalla aleatoria, sino que poder jugar encuentro. Interesante. De la prueba común podrán probar la última versión de Cazador de Acero, que será parte de la gran expedición por primera vez. Los jugadores se toparán con 5 tanques nuevos divididos en 3 clases con distintas habilidades y estilos de juego. Supervivientes bien blindados, cazadores peligrosos y un explorador veloz. Todos encontrarán un vehículo que se ajuste a sus gustos. Durante la batalla, la apariencia y las características de los tanques seguirán cambiando, pero ahora hay menos niveles y menos opciones de mejora. Será más simple tomar decisiones, pero la diversidad no se perderá gracias al aumento en la cantidad de vehículos. Vayan a la prueba común, échenle un vistazo a las nuevas funciones y díganos qué piensan. La actualización 1.10 será muy grande. Esto significa que habrá mucho por hacer durante la prueba común. Descubran cómo quedaron varios vehículos conocidos. Exploren el legendario... Descubran los ajustes de Cazador de Acero. Sean los primeros en probar las mecánicas mejoradas para conseguir bonos. Y comuníquense con sus aliados de formas nuevas. Buena suerte en el campo de batalla. Puntos claves de esta actualización. El nerf a 2 tanques importantes dentro del juego.
a los 430 y a los proguetos. Sé que muchos no tendrán los proguetos, pero cuando los ven en partidas y ven que te sacan y te clipean como que si tuviera un gran daño por minuto, yo creo que esas cosas van a desaparecer. Lo que sí va a pasar ahora es que ustedes van a poder penetrar más fácilmente los 430. El bufeo que le van a hacer al E100, yo creería que ese E100 se va a volver un mouse en aquella época que fue sumamente poderosa. Un IS-4 más competitivo, es ruso, esperaría que le dieran el cariño que tiene. De ahí, con respecto a los tanquecitos de rueda, yo creo que al bajarle la velocidad va a ser más fácil matar esos tanques. Pero igual, si algún jugador es bueno con ese tanque y no le logran pegar, incluso en movimiento, si no le dañan la rueda, ese tanque va a seguir siendo un dolor de cabeza. Y van a ver que va a haber mucha gente reclamando. Pearl River, que es el mapa este que estamos viendo ahorita, en conclusión creo que es un mapa de antaño, de los primeros. Que a mucha gente que es vieja, que ya tiene 6 o más años jugando esta cosa, le va a caer en gracia volver a recordar o revivir su infancia dentro del juego. Y está bien, pues, o sea, Wargaming mejora la característica del juego y a la vez te genera un nuevo método de comunicación. Y ese método de comunicación quiere decir que Wargaming se está poniendo a la vanguardia de decir, ok, ayudemos a los jugadores que no saben cómo comunicarse. Y yo espero que esa actualización, a pesar de que dice que va a ser grande, van a haber muchos problemas, chicos. Los primeros días van a haber muchos problemas, así que vayan preparándose a que más de algún bug ustedes vayan teniendo dentro de su juego. Pero con respecto a lo demás, yo creo que no trae nada malo este parche más que quizás la sorpresa del E100. Por lo demás, para mí está bien. Esperaría que no arruinen el modo de juego Steel Hunter porque ahí es donde yo voy a sacar a uno de los tanques de recompensa que van a ver en esta temporada. Y bueno chicos, ya estamos de vuelta aquí. Espero que les haya gustado esta recomendación de qué yo esperaba del 1.10. La mayoría de ustedes ya está jugando actualmente la versión 1.10. Si han tenido algún bug, déjenlo saber aquí en los comentarios. Si hay algún tanque que no les parece cómo quedó, dejen saber también en los comentarios qué no les parece de la 1.10. Y si han visto en los foros o si han visto en Facebook, en Twitter, etcétera, o dentro del juego, han visto algún tanque que les llame la atención, díganme cuánto les hace falta para llegar a ese tanque y cómo puedo yo ayudarlos para que ustedes obtengan más fácilmente ese tanque. Puede ser que en el futuro venga un videito acerca de ese tanque. Lo que sí estoy viendo que me va a afectar a mí la actualización porque no les voy a poder platicar acerca del arranque con 2 partidas geniales que yo tuve. Pero voy a tratar de hacer lo posible de hacérsela llegar a ustedes y si no, grabo otro video. Así que en la próxima esperen algo acerca del arranque porque no fue sumamente bien y si a mí me fue bien, yo espero que a vos te vaya sumamente mejor. Así que chicos, me voy despidiendo. Feliz tarde, feliz noche. Los veo en una próxima. Chao. Bye.